hacia la ciudad santa de Jerusalén para cumplir su misión mesiánica. Y esa parte del Evangelio de Lucas que hoy escuchamos es precisamente Jesús con los discípulos en ese inicio a esa historia de salvación. Pero en ese caminar hacia Jerusalén nos inserta también a nosotros con los discípulos en el camino con Él. El Evangelio comienza diciéndonos que Jesús está en ese viaje y ese peregrinar hacia Jerusalén, como decía, es el hilo conductor de hoy. Si prestamos atención, toda la narración evangélica nos da cuenta de Lucas que es siempre en movimiento. Y justamente cantábamos en la canción de entrada, como decíamos, en marcha cristiandad, en marcha cursillistas de Nueva York, en marcha cursillistas del mundo. En marcha significa aquellos que se insertan en ese camino de Jesús hacia Jerusalén para vivir con Jesús la gloria de Dios, para vivir con Jesús la experiencia de la glorificación del Padre en el Hijo Jesucristo, y que se manifiesta en nosotros y que celebramos en el altar Cristo vivo en la Eucaristía. Es importante destacar, para poder entender la reacción de Jesús ante la pregunta que se le presenta, si serán pocos los que se salvan, tenemos que destacar que en el tiempo de Jesús había una pregunta habitual muy común. Y esa pregunta habitual muy común tenía que ver precisamente con esa pregunta que se le hace. Se preguntaban cuántos o quiénes serían los que se salvarían. Y las escuelas rabínicas hablaban mucho sobre esto, sobre esta pregunta. ¿Quiénes se salvarían? Y es por eso que esa pregunta se convirtió prácticamente en preocupación de todos. Y esa preocupación llega hoy en el Evangelio hasta Jesús. Esa preocupación religiosa por algunos sobre la salvación o la condenación eterna llega a Jesús porque dentro de ellos mismos, que decían que prácticamente la salvación era de manera exclusiva, casi monopólica para los judíos, entonces se presenta a Jesús a ver qué dice el maestro ante la pregunta. Y Jesús, sabiendo precisamente lo que tenían detrás en su tradición, de creerse exclusivos, de creerse los únicos merecedores de la salvación, no le responde directamente a la pregunta, si prestamos atención, sino que responde la pregunta que parecería más fácil responderla con un número, como algunos han dado números. Me imagino que están como los rabinos también discutiendo que entre ellos algunos se quedan afuera, porque el número no da. Pero entonces, precisamente, es la respuesta de Jesús la que se convierte en una exhortación. Y la exhortación es clara, mis hermanos y hermanas. La exhortación es: esfuércense en entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Esfuércense. Entrar por la puerta estrecha no es quedarnos en nuestra zona de comodidad, no es quedarnos en nuestra zona de confort. Entrar por la puerta estrecha es aceptar los retos y los desafíos que siguen a un seguidor de Jesús, que siguen al discípulo que dice sí y que con responsabilidad se compromete para colaborar en ese plan de salvación, no solo de sí mismo, sino de todos los hermanos y de la iglesia, porque nosotros somos unos y otros corresponsables de la salvación de cada uno. Si bien es cierto que será personal el juicio, no menos cierto es que somos corresponsables de ese camino hacia Jerusalén celeste. Y no obstante,
da esa exhortación, la ilustra con una parábola. Y es la parábola de este banquete del reino de Dios, que nos presenta una puerta que se abrirá para algunos y se cerrará para otros. Es el banquete que nos presenta y nos pone a nosotros de frente a la disyuntiva de nuestra vivencia de fe. Nos pone de frente a nuestras realidades personales y del modo como nosotros asumimos nuestras realidades y del modo como nosotros vivimos de cara a Cristo en el cumplimiento de esa misión que hemos aceptado con Él. Y de esa manera Jesús elimina la idea aquella de que era exclusiva la salvación para los judíos, sino que les dice una exhortación que no es solo para ellos, sino para todos aquellos que han aceptado a Cristo de corazón y su mensaje, y se abren a vivir una experiencia auténtica con Él y para Él. El mensaje global del Evangelio de hoy, más que un número de salvados o incluso la imagen de la puerta estrecha, nos presenta a nosotros la oferta universal de salvación que Cristo nos ofrece. Te la ofrece a ti y me la ofrece a mí. Y en esa oferta de salvación podemos ver cómo desde antiguo con el profeta Isaías se venía ya anunciando: yo vendré a reunir a las naciones de toda lengua y los enviaré a los supervivientes, a los países lejanos, a las islas remotas, donde no han visto mi gloria, donde no me conocen, para que den ellos entonces a conocer mi nombre. En Isaías y en esa profecía nos instituye el Señor embajadores de su palabra, nos instituye el Señor evangelizadores por excelencia y proclamadores de esa verdad que es Cristo, y nos hace a nosotros responsables de llevarla a los confines de la tierra. Asumir esa verdad con la responsabilidad del cristiano es asumir nuestra propia identidad cristiana. Cristo nos da una identidad en ese caminar hacia Jerusalén, y el que lo asume tiene entonces como Cristo que vivir esa responsabilidad. El profeta no solo anuncia que el Señor vendrá a reunirnos, sino que también pone en nuestras manos una gran responsabilidad. No solo aquellos que no lo conocen, sino también anunciar esa palabra que es viva a cada uno de aquellos que, habiéndolo conocido, se han apartado de nuestras vidas, que habiendo vivido la experiencia del cursillo, ya no ven a esos hermanos y hermanas en las ultrellas, y que no nos preguntamos por ello. Tenemos una responsabilidad ante ese mandato y esa exhortación de Cristo, y a veces como que no nos inmuta y como que no nos preguntamos. No solo es para aquellos que no lo conocen, sino para aquellos que lo conocieron y que por una circunstancia ajena a nuestras realidades o a nuestro conocimiento, hoy no están con nosotros. Y tenemos nosotros que hacernos desde la casa. Recuerden que la iglesia doméstica es la familia, y nuestra familia de fe inmediata es nuestra comunidad parroquial, nuestras ultrellas. ¿Cómo es posible que hayan hermanos y hermanas que ustedes dejen de verlos en la ultrella y no se preocupen por saber qué les pasa? ¿Cómo es posible que haya hermanos y hermanas cursillistas que ustedes no los ven en la misa y tampoco se acercan a ellos? O si lo ven en la misa y no lo ven en la ultrella, tampoco se preocupan por ellos. No estamos cumpliendo con nuestra misión profética, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de cristianos, no estamos viviendo ni encarnando el Evangelio de Cristo. Tenemos un desafío delante de nosotros que tenemos que asumir ahora, ya. Jesús en el Evangelio nos deja claro que los judíos se autoexcluyeron
cerraron su corazón a reconocerlo como Mesías que estaba en medio de ellos. Y yo me pregunto, si Cristo vive y mora en nosotros y fielmente lo creemos y profesamos nuestra fe, ¿cómo es posible que entonces no veamos en esos hermanos ausentes la necesidad de aquel pastor que dejó 99 ovejas y fue a buscar aquella perdida? Que no nos convirtamos nosotros también en aquellos judíos tercos de corazón que se cerraron ante el Señor. Que más bien seamos nosotros del grupo que conoció a Jesús en la plaza, que y que lo escuchó. Que no nos hagamos parte de ese grupo que dijo entonces en el evangelio que hemos escuchado hoy: Señor, si hemos comido y bebido contigo en la plaza, ¿cómo es posible que ahora no nos conozcas? También la omisión, mis hermanos, tiene una responsabilidad y tenemos que dar cuenta ante Dios de nuestro pecado de omisión. Jesús nos desconocerá y quedarán fuera entonces, o quedaremos fuera aquellos que no cumplamos con esa sentencia de Dios. Su lugar en la mesa quedará vacío, porque ninguno de nosotros sustituye a otro hermano en la mesa. Cuando un hermano se aparta de la mesa de Cristo, ese lugar espera por él hasta que vuelva, y nosotros somos responsables de salir en su búsqueda, y somos responsables de velar el uno por el otro. Y entonces diremos al Señor: pero si yo te conocí, Señor, en el cursillo, pero si yo te alababa en el círculo de oración, pero si yo estaba contigo, yo era ujiere de los que le daba la bienvenida a la gente, pero si ese corazón mío se enfrió y en el camino me quedé, en ese camino a Jerusalén, me distraje y me quedé por ahí en otras cosas, entonces tendré lamentablemente que escuchar esa sentencia. Pero estamos a tiempo, mis hermanos, estamos a tiempo, porque entrar por la puerta estrecha es desvestirnos de los privilegios. No es porque pertenezcamos a una nación o a un grupo, a un movimiento determinado. Entrar por la puerta estrecha es porque hayamos asumido nuestro compromiso cristiano de una manera verdadera y auténtica. Pero nos pasa como en la parábola de las vírgenes, que el Señor, en la experiencia que se nos revela, nos enciende las lámparas, pero nos descuidamos entonces de mantener la provisión de ese aceite, nos descuidamos entonces en la oración, nos descuidamos entonces en velar el uno por el otro, nos descuidamos entonces en vivir una vida en intimidad con Jesús. Y cuando llega entonces el novio, que aquellas habían ido a abastecerse de aceite, ya era tarde, ya encontraron la puerta cerrada. O como aquel del evangelio del jueves esta semana, aquellos que los invitaron a aquel banquete y no fueron, poniendo excusas. Somos especialistas los católicos haciendo excusas para no cumplir con nuestro compromiso y con nuestra responsabilidad. Y entonces, cuando entremos a ese banquete sin estar vestidos apropiadamente, y no se refiere de vestiduras físicas, que nos preocupamos tanto nosotros, cómo vendríamos vestidos hoy, cómo estaríamos para este día, sino la vestidura del alma, la vestidura que nos garantiza a nosotros un lugar en esa mesa, en ese banquete del reino, la vestidura de vivir en el cumplimiento de nuestros sacramentos, la vestidura de vivir en el cumplimiento de esas promesas bautismales, la vestidura de vivir en nuestra experiencia personal y asumirlo de manera auténtica en esa fe que profesamos cada domingo y de hacerla nuestra. Sí, es cierto, ser cristiano no es fácil, algunos lo están pensando seguro, y es cierto, no es fácil, pero es posible con la gracia de Dios. La parábola hoy se refiere precisamente a eso.
Es una llamada a la conversión radical de corazón a fin de conquistar el reino. Una conversión de corazón, no de palabras. Es convertirnos ya, aquí y ahora, comenzar ese camino a Jerusalén. Que no nos cierren la puerta en nuestra cara y que reconozcamos que tenemos nosotros la oportunidad ahora de comenzar de nuevo, de reiniciar nuestro camino en la vida cristiana. Es vivir en la constante lucha de la oración, del apoyo entre los hermanos, desde la experiencia, si lo quieren vivir desde el cursillo, de nuestras ultrellas y de lo que esa ultrella significa. Ustedes saben de lo que hablo, para no dar detalles. Pero también para los que no son cursillistas, el asumir ese compromiso conlleva decir sí a Cristo, conlleva muchos no. Porque Cristo no se vive a medias tintas. Para vivir a Cristo y vivir con Él y en Él, tenemos que ser radicales en nuestra decisión y en nuestra respuesta. Vivir desde la gracia de los sacramentos, mantenernos en acción, que es el camino a Jerusalén, mantenernos entonces en la vivencia de esa vida cristiana, nos ha de llevar a nosotros entonces a experimentar la seguridad que nos da a nosotros vivir con Cristo, que es nuestro seguro total y que es el que nos permite a nosotros vivir auténticamente y ganar para nosotros un lugar en esa mesa de su reino. Pero para eso tenemos que comenzar ahora, tenemos que comenzar desde ya, para que mañana entonces no se nos diga a nosotros: no los conozco, apártense de mí. Y que clamemos nosotros, como decía: yo era cursillista, yo era de la renovación, yo era aquello, yo era lo otro. Pero si no vivimos con autenticidad nuestra fe, de nada nos sirve. Lo hermoso es ese Cristo que nos ama y que nos busca a nosotros más que nosotros mismos, es que todos los días renueva en nosotros la gracia para comenzar una vida nueva, para comenzar nuevamente el proyecto que Él nos ha puesto en la mano, para comenzar nuevamente el proyecto que quizás hemos dejado de lado, para comenzar nuevamente una vida de gracia, que es la finalidad de todo cristiano. Que el Señor, por mediación de la Santísima Virgen María, nos conceda a todos la gracia de vivir en esa vida de gracia en nuestra vida cristiana. Amén. Esos aplausos son para Cristo. Que se oiga.